la cena del Señor, el pacto que transformó todo el universo. La cena del Señor, usted se refiere a la cena que ha cambiado, que va a pasar algo así. Bien, conforme a la palabra, hoy vamos a tomar la cena del Señor, pero no antes de tomarla, comer bien espiritualmente la palabra. Amén. ¿No lo escucho? O me grita o no sé, me voy abajo del altar porque no lo escucho. ¿Ok? Libro de San Mateo 26, 28. Vamos a ver 26, 28. Tengo muchas ganas de compartirle una que otra palabra, o sea, una versión u otra. Pero vamos a ver en este caso 26, 28 de Mateo, 26, 28, nueva traducción viviente, ¿ok? Nueva traducción viviente. ¿Por qué voy a tomar esa? Porque es necesario la interpretación de la traducción que nos ayude a ser más amplios. ¿Cuántos quieren ser amplios? Yo quiero ser amplio, ¿sí? Porque me va a ayudar a mí a comprender lo que estamos hablando. 26, 28, ¿lo tiene? Y dice de esta manera, si lo tienen todo voy a leer. Esto es, ¿qué es lo que es? Esto es mi sangre, y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. ¿Dice así o no? Pero mire, si yo me voy al mismo libro, pero de Reina Valera 1960, el mismo pasaje 28, 26, 28, leemos algo que siempre hemos escuchado. Espero en que usted ya lo tenga también. 28, que dice de esta forma: porque esto es mi sangre, que dice del nuevo pacto. Diga conmigo, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando escuchamos hablar de la cena del Señor, o cuando escuchamos hablar justamente de la sangre del cuerpo, muchos lo han tomado a la ligera esto. Bueno, ahora viene, ya sabemos que nos toca simplemente orar por el pan, nos toca orar por el vino y ya está. No es algo tan simple, hay un cumplimiento en ella y nosotros tenemos que tratar en lo posible tener todos los datos que la Escritura nos muestra, porque a nosotros nos va a ayudar a estar alineados a lo que está a punto de acontecer, ¿sí? Cuando hablamos de nuevo pacto, ¿sí?, significa voy a hacer un trato contigo, voy a pactar contigo, así sea, para que usted entienda, ¿no? Si usted va a una financiera, le dicen vamos a firmar un pacto, vamos a firmar esto, y usted hace un pacto de fidelidad que va a pagar por tanto tiempo, o usted, vamos a decir, tomas una responsabilidad para retirar un vehículo, para comprar una casa. Siempre está basado en un beneficio. Un pacto es un beneficio. Y cuando entendemos que la palabra dice este es un nuevo pacto, significa que ya había otro, y ese otro significa que no sirvió. Entonces significa que tenemos que hacer una revisión en ocasiones de qué cosas hablaban los pactos anteriores
y de qué cosas habla este nuevo pacto, que Jesús mismo habla de este asunto. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios nunca se equivocó con nosotros. No, lo que sí sucedió para que podamos entender es que la mayor parte de veces hubo influencias para arruinar el plan de Dios, el propósito de Dios. Ustedes saben que cuando habla de que Dios nos va a bendecir, dice que Él juró por sí mismo que nos iba a bendecir, que no encontró a otro. Vieron que a veces decimos, te juro por mi mamá. Vieron que hay gente que dice así, te juro por mi tío, te juro por lo que más quiero, mi hijo, que voy a cumplir esto. Y dice la Escritura que el Señor empezó a decir que te va a bendecir, que la promesa de Él se va a cumplir, pero dice que Él miró en el cielo si había alguien mayor en quien pudiera Él respaldarse y decir, te juro por esta persona que yo te voy a cumplir, que te voy a bendecir, pero no lo halló. Y entonces el mayor era Él mismo. Entonces Él mismo juró por sí mismo, te voy a bendecir. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios sabe que Él lo que dice lo cumple, y ese cumplimiento está en lo que es obediencia, obedecer. Vieron que a veces nosotros encontramos en la mayor parte de los proverbios, hijo mío, si obedeces la voz del Señor tu Dios, hijo mío, si obedecieres atentamente. Y tú te vas a encontrar en la mayor parte de los pasajes bíblicos que habla de obediencia. Y esa obediencia, para que entiendan, no es solo para que la leamos, sino para que nosotros entremos en un nuevo pacto. Porque cuando nosotros dañamos la obediencia, dañamos el pacto. No sé si usted sabe que cuando usted daña un pacto de pago, de récord, como se le dicen en otras naciones, el récord, lo que es la línea de pago, falla, usted entra como vamos a decir, un moroso, una persona que está debiendo, pero se le empiezan a agregar a la vida de la persona unas situaciones pesadas que son los intereses, y los intereses van sumándose y no es fácil manejar los intereses. A veces es tan pesada la carga de los intereses, tan pesada que termina absorbiendo todo lo que la persona tiene, todo lo que había, vamos a decir, comprado con un crédito pactado, ya está absorbido, ¿sí?, por el crédito, tiene que rendir por esa situación y la persona entra en un caos grande. Entonces veamos esto: quien tenga algún pacto hecho o tiene o ha tenido y entró como en una situación de sensación de cumplimiento o de pago, vamos a decir cumplimiento, en que entra como una persona morosa, y la persona morosa le empieza a ir mal las cosas. Yo no sé si usted ha tenido una deuda, pero de pronto la ha podido pagar, qué alivio. No sé si usted ha podido hacer esto y dice, qué alivio, pude pagar esto. Yo me recuerdo varias deudas apenas de casado, empecé que necesitábamos silla, que necesitábamos mesa, que necesitábamos esto, y me tomé el compromiso, me daban fiado, me daban para poder hacerlo en cuota, pero para mí era un peso muy grande. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrado a deudas, siempre, vamos a decir, lo compraba si lo tenía, si no, no. Pero en esta ocasión, un matrimonio necesita silla, necesita mesa, necesita cama, necesita muchas cosas. Y tenía trabajo y me tomé la responsabilidad. Pero ¿qué pasa cuando ya usted no puede dormir, que está pensando, que lo tiene intranquilo, y que cuando se atrasa con una cuota es complicado, ¿verdad? Es muy complicado. ¿Por qué? Porque tal vez está lo del agua, está
lo de la luz, está lo de la comida, y si a veces se atrasa en algo, se hace algo gigante. Pero qué aliviante es, o qué aliviador es cuando alguien nos saca ese peso, ¿sí? Ese tremendo peso. Quiero al menos tomarme un tiempito para poder hacer sentir al resto de la iglesia que cuando tenemos un pacto financiero, un pacto de cumplimiento, cuando empezamos a fallar con ese pacto, la verdad que empiezan a haber muchos problemas, muchísimos problemas. Nadie quiere contraer deuda, nadie quiere. A veces las circunstancias llevan a que uno vaya por ese camino, ¿sí? Ahora, esta deuda que nosotros estamos hablando no es una deuda que nosotros generamos, sino que nuestros antepasados la generaron. Cuando Adán y Eva, Adán, que podía presentarse delante de Dios, podía adorar a Dios, hablar con Dios, podía hacer un sacrificio, podía hacerlo, pero tomó un camino que fue el camino de romper la comunión. Lo primero que pasa con la gente es romper la comunión. No hablo con Dios, no me acerco a Dios. Cuando la mayor parte de las iglesias empiezan a haber poca membresía, es porque la gente está rompiendo la comunión con Dios. Si no, la iglesia estaría constantemente con muchos dentro de ella. Pero cuando la gente no viene a la iglesia, está rompiendo la comunión. Me cansé esto, me cansó lo otro, no le va bien en esto, no le va bien en aquello otro. Se cansa del pastor, se cansó del apóstol, se cansó de muchas cosas y entra en una persona que ya deja de congregarse. Ahora, esa situación me lleva a mí a cortar la comunión. Cuando yo corto la comunión, ¿sí? Hay un terrible problema. No puedo acercarme a Dios, no puedo ser bendecido por Dios. Entonces, la palabra exacta para esto sería: el espíritu del vagabundo toma la persona y la persona anda como una persona errante, de aquí para allá, camina de aquí para allá, errante, sin hallar una orientación, diríamos nosotros espiritualmente, sin hallar el norte espiritual. Entonces la gente se levanta el día, arranca el día y lo arranca como lo acabó, exhausto, se fue a dormir y arranca el día sabiendo que tiene una responsabilidad fuerte, pero no tiene esa pasión de este es un nuevo día, la bendición de Dios está en mí. No tiene ese diálogo. Eso mismo pasó con Adán, ¿sí? Y para el peor de los casos, esto ya venía más atrás, ¿sí? Lo que ha sido el cortar el vínculo con Dios viene más atrás. Usted tiene que saber que el pacto que Jesús viene a hacer por lo que es morir en la cruz del Calvario, la mayor parte de la gente ha tomado como que Jesús vino y murió por mis pecados. Sí, Él ha muerto por tus pecados. Pero ¿qué pasaría si descubrieras hoy que fue algo más grande todavía Él lo que hizo? ¿Qué pasaría si de pronto, sí, descubres que ese desorden que se generó en tu vida, de no poder pagar la luz, de no poder pagar el agua, de no poder pagar la comida, de no poder rendir económicamente? ¿Qué pasa si de pronto empiezas a descubrir que hubo algo que se te fue, que se te cortó, y es la comunión con Dios? Cuando se corta la comunión, se corta la bendición. Cuando se corta la bendición, créame que todo lo que usted logró por muchos años se va a empezar a deteriorar. Hasta su misma casa se va a empezar a deteriorar, se va a empezar a caer todo lo que tiene. Compró un vehículo, se va a deteriorar, no lo va a poder sostener.
una vivienda, no sé, otro transporte, lo que sea, comienza a deteriorarse. ¿Y qué es lo que pasó? Se cortó esa comunión. La comunión, ¿sí?, nos marca a nosotros en voy a ser bendecido, mis hijos van a ser bendecidos, mis nietos van a ser bendecidos. Pero si de pronto se le corta a usted, es como aquella persona que estuvo haciendo, vamos a hacer las cosas bien en el país donde está, fue pagando, ¿sí?, y sabe que a cierta edad iba a su retiro, y en el retiro comenzó a cobrar jubilación, pensión o lo que ha estado pactando. ¿Y qué pasa si usted toda la vida ha estado trabajando para eso, para que usted no le deje una carga a otro? De pronto no le pagan, no le tienen intenciones de hacerlo bien, usted entra en caos, en caos. Y esto, aunque no lo querramos mirar, hay que mirarlo. Y esto es importante que todos prestemos atención, todos prestemos atención. ¿Escuchó? ¿Por qué? Porque hoy nosotros estamos en una línea de tiempo, algunos de ustedes económicamente tal vez les pueda ir muy bien, por demás de bien, y usted dice, estoy tan seguro que me va a ir bien las cosas, que mis hijos le van a ir bien, que mis nietos le van a ir bien, y muchos, ¿sí?, pueden estar pasando por ese momento, pero otros están pasando por otro momento, por el momento de la escasez, por el momento voy a decir algo así, espero que no se ponga mal, del descalabro total, del desalineamiento total. Vieron que nosotros, como para tomar referencia, en la tierra en la cual nosotros vivimos, todo está en un equilibrio y en una armonía, siempre y cuando no se salga del eje de rotación. Pero algunos han dicho que si siguen habiendo terremotos de gran profundidad, de gran situación, la Tierra se podría salir de su eje. ¿Y usted vio alguna vez un trompo hacerlo girar? Gira muy bien y dura muchísimo tiempo hasta que la energía que lo hacía girar comienza a deteriorarse y comienza erráticamente hasta golpearse y caerse. La Tierra, ¿sí?, puede pasar exactamente lo mismo. Cuando hay terremoto, sismo, se sale de ese eje que es el que le da justamente el equilibrio a todas las cosas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ustedes también tienen que pensar que tienen un equilibrio en Dios, un equilibrio en Dios. Cuando te sales de ese equilibrio vas a tener problemas de desestabilización y va a venir un caos grande, muy grande. ¿Cómo se comienza el caos? Cortando la comunión con Dios. ¿Me está escuchando? Cortando la comunión. A veces las iglesias pasan por momentos y dice, no, los miembros no vienen, no sabemos qué le pasa. Acuérdense lo que hoy le estoy enseñando aquí. ¿Por qué no vienen a la iglesia? Porque se cortó la comunión. No hay otra excusa. Cualquiera me podrá decir a mí, no, es que estaba enfermo. Sí, está bien. Puedes estar enfermo una semana, 15 días, puedes estar un mes, o puede pasar a alguien, como en este caso a mi esposa le pasó, un proceso de varios años luchando por un trasplante de riñón, pero después cesó. ¿Entienden? Cuando ya acabó todo, cesó. Y nosotros tuvimos una continuidad regular en todas las cosas. Nosotros tenemos que tener una continuidad, una regularidad con la comunión con Dios para que no haya un descalabro y un caos total. ¿Me está escuchando? Le tengo el postre para que lo pueda entender en cuanto a este asunto. Ahora, Jesús, cuando hace el nuevo pacto, lo hace ¿con quiénes? ¿Ustedes leyeron? Este es mi nuevo pacto que hago ¿con quién? Con vosotros.
¿verdad? Lo hace con todos nosotros. Pero el pacto tiene tanto poder que comienza a sanar el universo entero. ¿Oyó? A mí me sorprende cuando el Espíritu Santo decide mostrarme lo que Jesús ya enseñó, y el Espíritu está cumpliendo su tarea de revelarnos lo que Jesús ya enseñó. Entonces, a mí me sorprende esto. Y quisiera que no tomes la cena del Señor ligeramente. La cena del Señor es algo tan necesario que usted tiene que comprender que cada vez que voy a tomar la cena del Señor, significa que estoy profetizando. No sé si a usted le gustará profetizar, pero a mí sí me gusta profetizar, ¿sí? Cuando entiendes qué poder tiene, qué activación tiene el profetizar, o sea, puede cambiar la vida de una nación, la vida de un gobierno, la vida de una familia, la vida de iglesias, siempre y cuando tú estés alineado, siempre y cuando tú estés bajo el pacto para poder profetizar. Porque cuando tú le profetizas a alguien que está totalmente desalineado, totalmente descalabrado, cuando digo esa palabra, ojalá me pueda entender bien, significa que todo le sale mal, que por todos lados se va a golpear, que por todas partes donde intente va a trastabillar, donde intente, no sé, lo que sea, se va a quedar sin fuerza. Lo peor que a veces pasa en estas cosas es el propio desánimo que no te ayuda. ¿Vieron cuando alguien está enfermo, que lo ve que todo está mal, está desanimado, está desalentado, y entonces que ve que todo está mal, ¿sí? Que la casa, no sé, está todo desordenado, que está todo roto, porque está desanimado, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender claramente que tenemos que tomar la cena del Señor bajo ese alineamiento, ¿ok? Porque si la cena del Señor no existiera, no podíamos profetizar, ¿verdad? No sé, usted dice, no entiendo a qué se refiere, pero vamos a ver un poco más las Escrituras. Dijimos el libro de Hechos, vamos a tomarlo de nuevo, libro de San Mateo 26, 28 y el 28, que dice de esta forma: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario y que nosotros tomamos como representación a través de la cena del Señor no es cualquier cosa. Esa remisión de pecados fue un volver a sanar, volver a poner el orden a través de lo que Jesús hizo. Yo hace mucho tiempo le traje a la iglesia o al grupo de los que está muy cerca mío hablarle de lo que la Escritura dice en cuanto a lo que Él había hecho en la cruz del Calvario, pero no me había encontrado hasta este tiempo con esto de la cena del Señor. Había dicho que lo que Él había roto por medio de la cruz del Calvario no fue algo simple y común, no, fue traer una liberación al universo entero. Cuando tú tienes algo desalineado, cuando en el universo entero está algo desalineado, va a traer grandes problemas. Nosotros, y esto me da mucha felicidad decirlo, nosotros por medio del segundo Adán, que es Jesucristo, así lo describe la Escritura, por medio de Él entramos en el nuevo pacto, ¿sí?
porque Adán tenía un pacto hecho con Dios, caminaba con Dios, hablaba con Dios, y ese pacto fue arruinado totalmente. Para que usted me pueda comprender, ese pacto vamos a decir, lo manipuló y lo ejecutó el mismo que ejecutó en los cielos. La Biblia dice: se halló en ti las contrataciones que eran de engaño, se halló en ti, ¿sí?, tanta maldad, que entonces fue expulsado del cielo. Ya la Escritura nos muestra que en el cielo, que donde Dios está, donde Dios se mueve, trajo Él, ¿qué cosa? Un desorden universal. Comenzó allí el desorden. Cuando la casa está desordenada, papá Dios tiene que intervenir. Y lo peor que puede pasar es lo que le pasó a Satanás, a Luzbel, creer que él iba a poder doblegarlo a Dios, y creía él que podía, ¿sí?, vivir una vida. Yo escuché por ahí algo que la verdad llama mucho la atención, cómo Satanás le hace pensar a mucha gente que escribe o que hace películas, y él decía, ¿sí?, este escritor decía que era muy aburrida vivir la vida bajo la protección de Dios y bajo una santidad, era muy aburrida, que no tenía tantas emociones. Y yo dije, wow, mira lo que Satanás pone en el corazón de las personas. Cuando te cortas de la voluntad de Dios, ¿sí?, después la gente empieza a experimentar muchas cosas que son desorden. La falta de comunión con Dios hará que te vengan muchas cosas horribles. Satanás fue aquel que generó en el reino de los cielos una gran rebelión que nosotros vemos, trajo un desorden universal. Entonces Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, muere para hacer un nuevo pacto con Dios. ¿Por qué? Él no hizo otra cosa en los cielos para dar el orden de donde fue roto, allí en los cielos. Uno se pone a pensar, ¿por qué no hizo allá? Pero papá Dios nos muestra en la Escritura que Él puso un orden, sacó lo que desordenaba, sacó lo que estaba mal. Si usted lo lee en la Biblia, dice, expulsó la tercera parte de los ángeles que cayeron, los ángeles que fueron expulsados del cielo. Eso es un volver a poner un orden. Pero ¿sabe una cosa? La Escritura nos muestra claramente que el arreglo que Dios había planificado era mucho más grande y extraordinario. Por eso cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Satanás pensó que se podía quedar con la tierra, pensó que se podía quedar con todo lo que Dios le había puesto a la tierra, y de esa manera cumpliéndose la Escritura en cuanto a aquel que dice que un padre tenía una viña y yendo muy lejos, luego mandó a cobrar a aquellos que estaban cuidando la viña, y ellos decidieron matar a los mensajeros, que eran los profetas, y después decidieron matar al hijo, diciendo, ahora nos quedamos con todo y listo, pensando en esa situación. Y ya el Señor, por medio de esa revelación, nos mostraba el plan. Satanás siempre tiene planes mentirosos, siempre le va a decir a usted, esto te va a ir bien, este camino te va a ir muy, muy saludable, y al final todo camino vuelve a ejecutarse en un desorden, en un desalineamiento total, un fuera de control total. Entonces Jesús viene a morir en la cruz del Calvario, por eso habla de la sangre, y dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces quiero
volver a leer esto en esta versión, la traducción del lenguaje actual, porque tiene diferencias de interpretación. Amén. Y tenemos que lograr entender, aunque yo estoy por ahí repitiendo, tendría que dejar de repetir para que usted tome la interpretación. Pero a veces es bueno volver a caminar por el lugar que nos dijeron y que es volver a interpretar. ¿Ok? Entonces dice así, el 26, 28, pero en nueva traducción, la TLA: esto es mi sangre y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdón de los pecados de mucha gente. ¿Quién hace el trato? Dios. Pero también estamos nosotros en la esencia de lo que Dios quiere hacer. En la esencia. Vamos a avanzar para que entienda, la cena del Señor no es simplemente un acto conmemorativo, es la proclamación de la mayor victoria de la historia. Cuando Jesús toma el pan y la copa, no solo estaba hablando del perdón de la humanidad, estaba anunciando la restauración que alcanzaría a la creación. La cruz no fue una respuesta improvisada al pecado, sino el centro del plan de Dios. O sea, Satanás se equivocó y en grande dejó escapar lo que tal vez era la oportunidad de tenernos atado por siempre a nosotros. Y Dios, viendo la oportunidad de recuperarnos, porque somos su pertenencia, ¿entiende? Entonces Satanás entendió que si mataba a Jesús se quedaba con todo y se terminaba la historia. El problema fue que al morir Jesús en la cruz y aceptar que la gloria extraordinaria estuviese sobre la vida de Jesús, se le escapó el detalle de que nosotros seríamos la sanidad para el universo también. Nosotros, todos nosotros, Dios utilizando nuestras vidas para una sanidad universal. Vamos a verlo. Lucas capítulo 22. Lucas 22. Me dice cuando lo tiene. Yo sé que son muchos pasajes lo que quiero compartir, pero yo tengo ganas de comer, no sé usted. Y eso me invita a mí a no dejar pasar ni un detalle. Lucas capítulo 22, 19. Y dice de esta forma, espero estar bien aquí, sí, 19, vamos a ir hasta el 20. Y tomó el pan y dijo, gracias. Tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto ¿en qué? En memoria, en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mire usted esto. Marca el mismo Jesús el nuevo pacto. La cena a nosotros nos recuerda que Jesús, ¿sí?, entregó su voluntad para combatir o cambiar la historia de lo que había. Y tomó pan y dio gracias, lo partió y le dio diciendo, esto es, ¿qué cosa? Mi cuerpo que por vosotros es dado. Significa, rindió su voluntad. Voy a rendir mi voluntad. ¿Sabe que mucha gente, por correr rápido, por querer
escuchar rápido, no entran en lo que sería meditar, en el meditar que necesitamos para que la palabra sea tan grande, tan extraordinaria, que nosotros nos enamoremos al escucharla. Porque necesitamos enamorarnos ¿de qué? De la palabra es de Él. Entonces, primero habla de rendir su voluntad. Quiere que lo veamos, lo vamos a leer en Lucas 22, 19, pero quiero que lo leamos en la traducción del lenguaje actual. Algunas cosas siempre van a cambiar. 22, 19, y es importante a veces los cambios, porque los cambios son los que nos hablan a nosotros. Amén. Lo tengo por aquí ya, perdonen que tengo que ir lento para que usted también lo encuentre. 19 y 20, entonces dice Lucas, traducción del lenguaje actual, 19 capítulo 22 verso 19. También tomó pan y le dio gracias a Dios, luego lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: esto es mi cuerpo, que ahora es entregado a favor de ¿quién? Mire, aquí hay una entrega, voy a darlo todo, lo voy a entregar y les voy a ayudar a ustedes. Él estaba hablando de esta manera porque nosotros no conocemos todas las cosas. Nosotros no conocemos. Nosotros fuimos enviados a este mundo y conocemos lo que el Señor nos deja saber. Pero nosotros sabemos que no pertenecemos aquí. Nosotros sabemos que pertenecemos a otra casa. Nosotros sabemos que tenemos otra casa, que no nos vamos a entrar en una oscuridad eternal. Sabemos que morimos aquí y despertamos en otro lugar, el lugar que la palabra dice que de donde fuimos sacados es nuestra casa. Hay otra casa, quiero que lo entienda. Y entonces, debido a lo que sucedió, el desorden que se generó en el cielo, el desorden que se generó en la tierra, el desorden que se generó en el universo, la palabra nos va mostrando a nosotros que todo fue hecho a favor de nosotros. Es tan amplio pensar esto, y mientras yo voy hablándoles a ustedes, y créanme que tengo muchos apuntes de cosas que el Señor ya me habló, pero mientras voy hablando, voy recibiendo más información, más amplio se hace esto. ¿Por qué? Porque es necesario comprender, tener una comprensión que no somos cualquier cosa nosotros. Somos algo tan valioso, algo tan grande. Nosotros portamos tanta información. Nosotros somos tan valiosos que Satanás quiere quedarse con lo que a ti te pertenece. Lo mismo hizo con la vida de Jesús cuando decidió mandarlo a la cruz, matarlo, y él pensó que no valía nada y que se quedaba con todo. Sin embargo, hoy estamos sabiendo lo que valía Jesús, la sangre, el perdón de los pecados. Ahora sabemos que va a traer orden, y lo mismo Él quiere hacer con tu vida, decirte que no vales nada, que tú no sirves para nada, pero sin embargo se vuelve a equivocar, porque ahora la Escritura me dice, conforme a la palabra, que Él hizo, el Señor Jesús entregó su cuerpo, ¿sí? Y es porque valemos mucho, ¿sí? Entonces, este es mi cuerpo que ahora es entregado a favor de ustedes. De ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. O sea, Él nos está recordando, Él nos está diciendo que algo nuevo y poderoso venía cada vez que lo hacemos. Entonces dice: cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa, con vino, y dijo: este vino que es mi sangre derramada en favor de ustedes. Mire,
Ahora otro favor más nos está haciendo, ¿sí? Otro favor. Con ella Dios hace, ¿con qué cosa? ¿Con qué cosa Dios va a hacer? Con la sangre. Tome nota, por favor. Este vino es mi sangre derramada a favor de ustedes. Y acá Jesús dice, con ella Dios hace con ustedes un nuevo pacto. Note la importancia. El asunto, ¿quién es? Nosotros. ¿Quiénes somos el asunto más importante? Nosotros. ¿Me está entendiendo? Así que usted, cuando tiene problemas, que usted se ha salido de la comunión de Dios, se ha salido de la palabra de Dios, usted no se tiene que volver loco, sino que volver a Dios, alinearse, poner su vida en la voluntad de Dios. Cuando hace estas cosas, usted vuelve a tener el mismo valor, el valor que Jesús le dio, el valor que el Padre le dio, y eso es importante. Entonces, vamos a leer algo más que nos va a ayudar. Entonces, acuérdese, cada vez que la iglesia, ¿sí?, practica de la cena, está proclamando: Cristo venció. Acuérdese, cada vez que hoy debería ser iglesia repleta. ¿Por qué debería ser iglesia repleta? Porque al decir vamos por la cena, estamos diciendo Cristo venció por nosotros. ¿Entiende? Entonces ahí tiene que estar su familia, sus nietos, sus hijos, todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay un mensaje claro cada vez que lo hagamos. Jesús dijo, cada vez que ustedes lo hagan, le estarán recordando a el enemigo de su alma, aquel que desalinea, aquel que saca del eje todas las cosas. Le están recordando a ustedes que ustedes son la razón por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario. La sangre tiene un poder absoluto, total, y esa sangre trae un nuevo orden. Imagínense, un nuevo orden. Cada vez que vengas a tomar la cena del Señor, acordate, Cristo venció por ti. El pecado fue derrotado, Satanás fue despojado. ¿Sí? Existe un nuevo pacto. Todo eso le vamos a recordar ahora cuando tomemos la cena del Señor en este día. Todo eso le vamos a recordar. A Él le molesta que usted le recuerde su derrota. A Él le molesta que usted le esté diciendo: es que el plan no era mío, el plan era de Dios creador, Padre, Yahweh, el eterno, el creador, planificó todo para mí, para mi bienestar. Entonces, no participamos desde la derrota, sino desde la victoria del reino, porque hay gente que empieza a llorar y a hacer, no, usted tiene que entender que cada vez que toma la cena del Señor, esta es mi victoria, la victoria que Dios dio para mí. Usted no tiene que estar llorando, porque hay alguien que sí lo quiere ver llorar, pero ese no es Dios. Si usted hizo algo mal, pida perdón, alíñese, restaure su altar de adoración, de comunión, y todas las cosas van a comenzar a funcionar bien. ¿Me explico? Espero que me entienda. Entonces, para que entienda esta verdad, la cena anuncia que pertenecemos a un reino superior. Y esto, la verdad que en estos días, pensando en mucha gente que la está pasando mal económicamente, en mucha gente que tiene tanta necesidad y que tiene a lo más valioso dentro de su corazón. A mí me recuerda el vaso, aquellos que saben de esto, el vaso, ¿sí?, de no tanta honra, un vaso de barro, pero que tienen lo más valioso y honroso dentro de ella, que es la herencia, la presencia de Dios, ¿sí? Y nosotros vemos a mucha gente que no tiene cómo vivir, no tiene cómo comer, que no tiene un buen vestido, un buen pasar. La verdad que la está pasando complicado. A mí, la verdad, como pastor,
me toca ver tantas situaciones y quiero a las personas que pasan esto recordar esta etapa tan importante. La cena del Señor es lo más importante que te puede pasar. Si usted, como a mí me tocó venir de un hogar disfuncional, de un padre ausente, de una madre también ausente porque tenía que irse a trabajar, entonces uno se criaba como podía, las cosas eran malas y feas. Siempre lo voy a recordar. El día que mis hijos me recuerden y me digan, deja de hablar del pan duro, deja de hablar de estas cosas, entonces me voy a estar olvidando de dónde Cristo me sacó. Y usted nunca tiene que olvidarse de dónde Cristo lo sacó, de un hogar de caos, de un hogar disfuncional. Si el testimonio de tu familia es un testimonio de, vamos a decir, como un estandarte, úsalo para que otros encuentren cómo reconciliarse con Dios. Entonces, la cruz reconcilió todas las cosas y esto te va a alegrar el corazón. Vamos a ir a Colosenses 1:19. Colosenses 1:19, en traducción del lenguaje actual. Vamos a ver esto que está muy bien. Colosenses 1, dije 19, ¿verdad? Tiene que ayudarme. Y 20, ¿ok? Así lo vamos haciendo un poco más rápido a esto. 1, 19 y 20. Ahí estamos, ya estamos. Y dice de esta manera, esta versión amplía mucho más de lo que nosotros podemos entender. Y dice así: y en él se encuentra todo el poder divino. Está hablando de Jesús. Y léalo en voz alta porque Satanás no quiere que usted lea esto. Si lo está leyendo de la pantalla, bien, y si no, en su Biblia o lo que sea. Y en él se encuentra todo el poder divino. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. ¿Se da cuenta el desastre que hizo Satanás? El desastre, tremendo desastre que él hizo. Él descalabró todo. Él hizo un desastre grandísimo. Entonces el universo entero se descontroló. Y esto es lo que más me llamó a mí en la palabra que el Señor me estaba ministrando para la iglesia. A veces pensamos y venimos a tomar la cena y decimos, esto va a ser rapidito. Y el Señor me dijo, ya nunca más vas a tomar tiempo así rápido para compartir la cena. Y leemos el pasaje y todo el mundo la toma y todo el mundo se va. No, porque es tan valioso hablar de esto, tan valioso, que nos tenemos que tomar un tiempo de servicio completo para ampliar esta situación. Cuando tomes la cena del Señor, por medio de Cristo que volvió a establecer un orden, aquí lo dice claramente, lo leamos de nuevo, y en Él se encuentra todo el poder divino, el poder de Dios. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. ¿Se da cuenta? Todos nosotros decimos, queremos estar en paz, queremos estar en paz. Cristo es la salida, sí. Pero mi casa, que representa al universo, mi negocio, que representa al universo, ¿se da cuenta, no? Cuando habla de universo, habla de su totalidad, todo lo que está descalibrado, todo, absolutamente todo. Cuando te reconcilias con Dios por medio de Cristo, Él ya nos mostró que en la cruz del Calvario Él reconcilió el universo entero. O sea, para que entienda, yo he escuchado a los científicos que dicen, se siente como un gemido, se siente como que una mujer tiene dolores de parto en el universo. Escúchenlo, traten de ver lo que dicen los científicos.
como que hay alguien con dolor de parto. Y la Escritura a mí me dice claramente que ese descontrol o ese descalabro lo hizo Satanás. Imagínense, vieron que a veces usted por ahí se levanta en el día y dice: hoy me va a ir bien. Ora, profetiza, declara, porque la presencia de Dios está en usted, la gloria de Dios está en usted. ¿Y cómo le resulta el día? Maravilloso, extremadamente maravilloso. Ahora hay veces que usted sí está apurado, atendiendo muchas cosas, y usted siente que hay algo mal. Siente que, no sé, lo estoy buscando, pero no sé, pero hay algo mal. Y se está cuidando, está orando, pero siente que hay algo mal, como que algo va a pasar, que algo está en contra de usted, o como que algo se va a romper. Entonces, ese discernimiento es porque el adversario quiere traer a usted el descontrol total, la rotura de la confianza de usted para con Dios. Entonces, cuando nosotros estamos comprendiendo que lo que hizo en la cruz no fue algo simple, sino fue algo más allá, usted cuando entienda universo, no es que nosotros somos el centro del ombligo. Lo digo así un poco como que me río, porque más en algunos países que creen que son el centro del ombligo, que son el centro de todas las cosas, sin nombrar ninguna nación, pero nosotros sabemos que hay países que si no pasa por ellos no pasa nada. Si no pasa por ahí, ahí están los más intelectuales, ahí están los ingenieros más avanzados, ahí está la gente, y ellos dicen: no, nosotros somos el centro de todo. Ahora en estos tiempos que hay fútbol, yo he escuchado a algunos que me parece que de Cristo no hay nada en ellos, porque los escucho hablar y algunos dicen que como ellos no hay, ¿verdad? Y usted los escucha hablar y dice: wow, qué humildad, ¿no? Qué humildad tan errada. Bueno, cuando la gente se cree que pasa por ellos y que son ellos, aquí hay un error y tienen que interpretar. Entonces, el poder está en Cristo Jesús, y fíjese lo que dice: por medio de Cristo Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz. ¿Para con quién? Para con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de ¿quién? De su Hijo en la cruz del Calvario. Así que hoy acá, si quieren traer bombo, traigan bombo. Si quieren traer bocinas, traigan bocina. Cada vez que usted se va a servir de la copa del Señor, aquí tiene que haber un gran estruendo. ¿Por qué? Porque a Satanás no le gusta sentirse derrotado. A él le gusta que usted se sienta derrotado. A él le gusta que usted sienta que no tiene para comer, que sienta que las cosas se le cierran. A él le quiere hacer creer a usted que usted no va a ir bien con Cristo. Pero la palabra a mí me asegura, me da la llave para poder decir: la tomo a la cena del Señor, porque te dio una estocada terrible. Estás derrotado, no vas a salir de esto, y la sanidad no es solo para mí, diablo mentiroso, la sanidad también es para el universo. Dios, por medio de lo que hizo Jesús, entonces va a traer el orden a todas las cosas. ¿Se acuerdan? Creo que más de una vez hemos leído que dice en Apocalipsis: toda rodilla se doblará, grandes, chicos, pequeños. Lo leyeron, ¿no? Y dice también, habla una versión que dice: y de todo el universo doblará rodillas. A mí me llamó tanto la atención esa palabra, que comencé a abrir mi mente para entender que lo que Jesús hizo no fue solamente por nosotros, sino que fue por el universo entero. Entonces, alguien que libera, alguien que ordena, alguien que vuelve a poner el orden en el universo entero,
claro que va a hacer que todos doblen rodillas. Todo lo que está debajo de la tierra, ¿sí? Y sí, en estos días me gusta porque hay gente judía que está animando que se está animando a hablar un poco más. Y le contaba a alguien que amo mucho, mi esposa, le decía, estoy escuchando a unos judíos que están hablando abiertamente de los Néfilis, que están hablando abiertamente de la caída de los ángeles. Y yo siempre que investigo un poquito más y estoy escuchando abiertamente cómo ellos hablan y dicen que en la, vamos a decir, en la barca, pero era justamente en lo que Noé metió al arca, metió por orden de Dios a los animales, por orden de Dios a su familia y mujeres. Y hay una línea judía que está ahora advirtiendo, hablando, ¿sí?, del caos que se generaron después también, de todo lo que habla del gigantismo y de toda la línea que siguió. O sea, el Señor vino a poner orden y usted tiene que saber eso. Por eso Dios estableció un reseteo. Lo digo de acá porque ya todo el mundo habla de esto. Un reseteo. En el huerto del Edén, Dios tuvo que hacer un reseteo. En lo que ha sido en la era diluviana, ¿sí?, mandarlo a Noé, hubo que hacer un reseteo. Todas las cosas tuvo que hacer reseteo. Y estamos nosotros a punto de tener un reseteo. A punto, ¿sí? No es algo nuevo para usted, tiene que usted saberlo. ¿Cómo es el reseteo? Empezar todas las cosas de nuevo. No dice que el Señor va a establecer su reino, pero este reino no va a ser como el ser humano lo ha determinado, carnal, nada espiritual, sino que va a ser todo espiritual. Él va a poner todas las cosas de nuevo, o sea, va a resetear, va a apretar el botón del reseteo y va a poner las cosas como tienen que ser. Pero nosotros seremos ¿qué? El punto más importante donde Satanás siempre ha querido destruir. Por eso la cena del Señor, que lo que es la más importante de todas. Entonces, por medio de Él fuimos todos reconciliados. Este texto es tan extraordinario, no dice solamente que reconciliaría a los hombres, sino que también expresa todas las cosas. Todas las cosas. Y esto, perdónenme, no se pongan mal con lo que voy a decir. Tu casa necesita reconciliarse con Dios. Tu habitación necesita reconciliarse con Dios. Lo que vos manejás en bienes necesita reconciliarse con Dios. Perdónenme si les pega duro lo que voy a decir. Si usted no deja que la economía se reconcilie con Dios, todo le va a ir para atrás. Si usted no deja que Dios reconcilie todo lo que usted tiene con Dios, todo va a ir para atrás. Perdónenme que sea tan duro, pero yo tengo la llave para que usted la tome y se la lleve de acá. La llave es la palabra. La palabra me dice que Él reconcilió todas las cosas, no solamente a nosotros. Nosotros somos una parte muy importante, pero nosotros necesitamos saber que mi casa está reconciliada con Dios. Mis hijos, la casa de mis hijos, mi trabajo, el trabajo de mis hijos, de mi nieto, todo está reconciliado con Dios. Si no hay reconciliación con Dios, la reconciliación significa comunión, que hable, que la casa hable con Dios, que lo que está dentro de ella conozca la voz de Dios, la atmósfera de Dios, los ángeles de Dios. Gracias porque está entendiendo, ¿sí? Todas las cosas. La sangre de Cristo produjo una reconciliación cósmica. La cruz restauró el orden espiritual del universo. Lo que el pecado había desordenado comenzó a ser restaurado por la obra redentora de Cristo. No solamente cambió
el destino del hombre cambió la historia del universo. Yo no sé si a usted le impacta escuchar esto, pero a mí sí me impacta, porque yo soy una persona que constantemente necesito saber más. ¿Para qué? Para que mi fe esté sólida, para que no venga cualquier viento y me mueva. ¿Por qué? Porque mi casa necesita estar fundada en la roca que es Cristo. Necesito tener cimientos firmes. Necesito, ¿sí?, que todas las cosas me ayuden a entender y comprender. Soy su hijo. Soy su hijo. Y usted tiene que pensar, tengo que tener más información, no solamente de que Cristo murió, necesito más información. Y en esto el Señor se lo está dejando saber. Así que hoy es el tiempo de la restauración, la comunión con Dios. No tomar un vasito de vino y comer un pedacito de pan y decir ya está. No, momento. Cuando lo estoy haciendo, estoy moviéndole todo el sistema a Satanás, los demonios, el infierno se agita. Cuando usted toma el pan, ellos se vuelven locos. Cuando usted comienza a comer, porque usted está profetizando. Quiero que entienda, usted está diciendo, tu reino en el que tú me habías metido no es el reino que yo vengo o que yo pertenezco. Yo pertenezco a este reino. Y cuando tome el pan, coma del pan, usted en su mente va a estar ahora meditando, diciendo, pertenezco a este reino. Y este reino va a restaurar todas las cosas, y aquí llegará la restauración. Tú ya no tendrás más el dominio sobre los seres humanos, porque le va a ser quitado, mi hermano. Y nosotros seremos aquellos que Dios va a usar para gobernar. Él lo dice en su palabra, y sus hijos gobernarán, y sus hijos enseñarán, y sus hijos proveerán el orden. Lo dice la palabra. Mire, somos tan importantes, la palabra lo dice. Entonces usted tiene que entender, cuando coma del pan y beba así de la copa, usted estará diciendo, viene el Redentor, viene la redención, viene, no va a tardarse, Él viene y va a poner todas las cosas en el orden. ¿Alguien puede glorificar a Dios por esto? Vamos al libro de Romanos 8. Yo sé que estoy corriendo con la palabra Romanos 8. Es que yo necesito darle en lo posible todos los pasajes bíblicos que el Espíritu del Señor me permitió saber. Romanos 8, 19. En la misma traducción, para que podamos ampliar en nuestra mente. Entonces, Romanos 8, 19. ¿Lo tiene? Gracias. Bien, vamos a leer. Yo también tengo que llegar aquí. Y dice de esta forma la Biblia, la palabra de Dios: la creación entera espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos. No lo oigo. Tiene que decírmelo con pasión, porque yo le estoy poniendo toda la pasión conforme el Espíritu de Dios me habla. Voy a leerlo de nuevo y a ver si le pongo la dramatización que se merece esta lectura. La creación entera espera impacientemente que Dios muestre a todos que nosotros somos Dios. Pero la creación entera, el universo entero, espera que Dios nos muestre a nosotros: estos son mis hijos, estos son los que van a traer orden, estos son los que van a impartir de la sabiduría, del discernimiento, porque el poder será derramado sobre nosotros, la autoridad, la sabiduría, el entendimiento. Y el mundo, no solamente el mundo, sino el universo entero está gimiendo.
pidiendo a Dios por ese nuevo orden. Y usted es el orden. Así que no se ponga tan mal si a usted le dijeron, pero tú no fuiste a la universidad, tú no fuiste a la terciaria, tú no te recibiste, tú no tienes. Usted no se ponga mal. Lo más importante es como los que están arriba en el barco, ¿sí? Y muchos dicen, ¿no lo tienes? No, no lo tienes, qué pena. ¿Sabes nadar? No, ay, qué pena. Había muchos que estaban en un barco, el barco iba a empezar a hundirse, la única salvación era si tenías el salvavidas, salvavidas no había para todos, lo único que tenías que hacer era ¿qué? Nadar. ¿Sí? Aquí en este mundo tal vez tengan muchos salvavidas, pero lo más importante es aprender a nadar en las aguas del Espíritu. Aprender a dejarse llevar por las aguas del Espíritu. ¿Ok? Y si usted ha adquirido eso, no se ponga mal por lo que le digan. Leemos de nuevo. La creación entera espera impacientemente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos, pues toda la creación está, ¿qué dice? Confundida, y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. Pero a la creación le queda todavía la esperanza. ¿Le queda qué cosa? No. A ver si lo digo así. Tiene que entenderme. Vieron que dicen, no contaban con mi astucia, ¿no? ¿No escucharon que hay un programa mexicano que habla de estos integrantes que dicen, no contaban con mi astucia? ¿Sí? Hay muchos que no cuentan con lo tuyo, pero Dios sí, porque aquí habla de ti. ¿Entiendes que habla de ti? Tienes que ver a dónde Dios habla de ti. Entonces dice, primero, que ya leímos el anterior, pero déjeme leer el 20 de nuevo. Pues toda la creación está confundida, y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. O sea, dejó que pasaran las cosas. Pero a la creación le queda todavía, ¿qué cosa? Y la esperanza somos nosotros. Por eso el universo espera por nosotros. ¿Está? El universo espera por nosotros. No eres un intelectual tranquilo. No eres alguien con mucho dinero tranquilo. No eres un hombre que tiene ejército. No, tranquilo. Solo necesitas saber esto. Tú eres la esperanza. Así que cuando se vaya a su casa y le hable a usted las cosas que existen en este universo y le digan, vamos a ver cómo vas a pagar la luz. Vamos a ver, yo no tengo la salida, pero aquel que me dio la esperanza me va a ayudar. Bueno, vamos a ver cómo vas a comer. Ahora el enemigo se va a poner en contra de todo lo que usted piense. Pero también recuérdele, estás muy desordenado. Todo le pertenece a papá Dios y Él va a poner las cosas en su lugar. No somos cualquier cosa. Hemos sido invitados a la mesa, estamos invitados siempre a la mesa. Hay mucho por qué decirle a lo que nos habla para descalibrarnos, para traernos desorden total. ¿Está? Si usted se cae, le va a traer desorden no solo a usted, caos a sus hijos, caos a sus nietos. No pase por ese camino. Sus hijos, sus nietos esperan que usted sea esa persona de esperanza. Así que cuando usted va a algún lugar, usted trae esperanza. La palabra lo dice. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno. Entonces, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación misma gime, la tierra espera, los cielos esperan. Toda la creación fue afectada por la caída ¿de quién? De Caín, de Adán, y tenemos una lista más que sigue.
pero vamos a quedar ahí en eso, ¿no? Pero también será beneficiada por la victoria del segundo Adán. ¿Quién es? El que tomó en su lugar, Jesucristo, que hizo pacto con Dios, la gloria de Dios, porque no sé si usted sabía, la gloria de Dios estaba en Adán, ¿sí? Él decidió hacerse delantal, ropa, porque se vio desnudo. ¿Cómo que no se veía desnudo antes? Pregúntese, ¿cómo no se hizo antes? ¿Cómo no le pidió a Dios que le hiciera ropa? Y no, ¿qué le va a pedir? Si eran, ¿qué? Cuerpos bajo la gloria de Dios. La sabiduría estaba en él. Él no necesitaba que le enseñaran nada. El espíritu de sabiduría estaba en él. Así que él podía hacer lo que quería. Por eso, mire, para que entienda este asunto, a Satanás le molesta que expliquemos esto. A él odia que nosotros digamos estas cosas. Cuando el Señor estaba creando los seres vivos, los animales, usted leyó que dice, y veremos, vamos, llevémoselo a ver qué nombre le va a poner o no. ¿No leyó eso? Y dice que le llevó que la oveja, le puso oveja. A los animales le iba poniendo los nombres. Entonces, ¿qué pasó? El Padre sabía, Padre, Dios creador, sabía que tenía sabiduría, lo había dotado de sabiduría, pero debido a la caída el hombre fue preso y la sabiduría fue menguando, fue desapareciendo. Por eso cuando usted viene a la iglesia, la gloria de Dios está en usted, la sabiduría de Dios se va a manifestar, te va a ayudar a salir adelante con tus hijos, te va a ayudar a salir de todo lo descalabrado que esté la situación, y Él te va a mostrar, acá estoy yo. ¿Entiendes? Y eso me gusta. Me gusta. Vamos a avanzar para ir llegando a compartir la cena. Espero que se haya tomado usted, así como se toma para algunos recreamiento mucho tiempo, se tome este recreamiento para la palabra. Amén. Gloria al Señor. Efesios 1:9. Vamos para allá. Efesios 1:9. Gracias, Señor, porque creo que aquí hay gente que tiene hambre. Gloria a Dios por los que me dicen amén. Creo que hay gente con hambre. Efesios, Nueva Traducción Viviente o la TLA, Efesios 1:9. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de ¿quién? De Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ella pondrá como jefe ¿a quién? A Cristo. Apóstol, me comí tantos textos bíblicos. Bueno, la idea era que pudieras entender desorden en tu vida, desorden en tu familia, desorden en una empresa, desorden en una casa, desorden en una iglesia. El personaje de que somos nosotros, somos muy valiosos, hemos entrado en un desorden, hemos entrado en un descontrol, hemos cortado la comunión, y la palabra nos lleva a que hoy vengamos a compartir la cena del Señor, pero a profetizar. Somos las personas que traemos un cambio tremendo. Dios va a usar nuestras vidas y el universo, todas las cosas que en él habitan, se van a ordenar. ¿A causa de qué? De la presencia de Dios. Amén. Vamos a Corintios, vamos a leer este pasaje que creo que ya lo ha leído una y otra vez, que es la instrucción de la cena del Señor. Le voy a pedir a los pastores que puedan acompañarme.
Corintios 11. Yo quisiera, claro, leer todo. Y dice Corintios 11, Reina Valera 1960, 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Le está recordando a Satanás que nos persigue, le está diciendo: Cristo murió por todos nosotros. Cristo murió por el desorden que hiciste en el cielo. Cristo murió por el desorden que hiciste en la galaxia, en el universo, cosas que yo no sé, pero me imagino que ya el Padre tiene en cuenta y la va a ordenar. Cosas que hiciste aquí, cosas que hiciste en mi vida, cosas que hiciste en mis hijos, en mi familia. Entonces usted le está recordando que la muerte de eso está llegando y la redención, el orden y la restauración es. Amén. Así que le invito a que en esta hora, mientras los pastores se van a acercar, quiero que ustedes, por favor, hoy rompan su lugar. Quiero que salgan de su silla y se tomen un momento para venir aquí al altar y a declarar la palabra: Cristo, tú vienes, tú vas a restaurar el orden de todas las cosas. Amén. Así que le invito a que salga de su confort y que por un momento venga al altar mientras vamos a orar y declarar la palabra. Amén. Necesito que venga, simplemente que venga, que pase aquí al altar, que en el altar usted pueda decir: gracias por lo que hiciste por mí.